En este momento se llevará a cabo la conferencia magistral titulada Justicia Restaurativa y Mediación con Enfoque Reparatorio, que será disertada por el doctor Jorge Pesqueira Leal. Para mí, una conferencia tiene implicaciones bastante complejas porque debe llevar consigo elementos que tal vez antes no hayan sido abordados, elementos que incluso es importantísimo reflexionar sobre ellos y que eventualmente pueden cambiar la percepción que tenemos sobre un tema, sobre algo que para nosotros tiene un significado, pero que tal vez merezca la pena hacer una revisión del mismo y darnos cuenta de que tenemos un diamante en las manos y no tenemos algún otro elemento de mucho menor valía, que en términos generales es como se concibe lamentablemente la justicia restaurativa en nuestro país. Primeramente es importante precisar porque por lo regular cuando hablamos de justicia restaurativa lo asociamos a la materia penal. Sabemos ya, porque miraba en la agenda de trabajo, que pues se ha abierto a otros espacios, porque estuvo desde siempre abierta a otros espacios, porque estuvo ancestralmente abierta también a otros espacios. Y eso es muy importante, porque solo en la medida en que nosotros evaluemos la importancia de la justicia restaurativa, nos vamos a dar cuenta, nos vamos a percatar, y sobre todo nuestros legisladores, tanto federales como en los estados, pero sobre todo ahora federales, por el giro que dio la materia penal, percatarse de que la justicia restaurativa es la columna vertebral del nuevo sistema de justicia. Si no se mira desde esa óptica, no podemos hablar de la consolidación de la justicia del sistema penal adjetivo, como ahora nosotros lo observamos, como ustedes desde que entró en vigor el Código de Procedimientos Penales del Estado de México lo han venido haciendo. En su momento, el Estado de México tuvo pinceladas de aproximación a la justicia restaurativa porque se contempló en el Código Estatal esta figura. Pero sobre todo, considero que el mayor acierto que se tuvo en esta entidad, que intenté incluso en la comisión que elaboraba el Código Nacional de Procedimientos Penales que se hiciera así y lamentablemente no pasó, fue lo contemplado en el artículo 21 de la Ley de Mediación, Conciliación y Promoción de la Paz Social del Estado. La justicia restaurativa cruzando transversalmente los criterios de oportunidad, los acuerdos reparatorios, la suspensión condicional del proceso. Y no el procedimiento abreviado porque no se contempla en la justicia para adolescentes. Lamentablemente, a pesar de que hubo encuentros en la comisión responsable de elaborar el código en la Procuraduría General de Justicia de la República, y de que tuve reuniones con quienes tenían el perfil idóneo para incorporar un título sobre justicia restaurativa, pues la palabra no aparece en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Justicia restaurativa. No la expropió el derecho penal. El derecho penal es una expresión más de la justicia restaurativa. Justicia, no vista o percibida como una figura jurídica, sino justicia como el epicentro de todos los valores, que contiene la dignidad intrínseca del ser y en consecuencia derechos naturales elevados al rango de derechos fundamentales y humanos y previstos en nuestra Carta Magna por fin hace solamente 5 años.
Hablar de justicia restaurativa entonces implica distinguir por una parte que cuando nos referimos a justicia, lo estamos haciendo en razón de que para nosotros es demasiado relevante respetar los derechos de los demás, así como también lo es que los demás respeten nuestros derechos. Que en lo esencial, amar a nuestro prójimo, querer a nuestro prójimo, no hacer a los demás lo que no queremos que nos hagan a nosotros, sin connotación teológica, es esencial. Tuve oportunidad de mirar en la relación de charlas una asociada a la felicidad y mediación. Claro, hace no mucho tiempo publiqué en un libro, Las ciencias de la mediación, un apartado relativo a neurociencia y mediación, al camino o al sendero para transitar, para conocernos a nosotros mismos, para que esos tres cerebros, el básico, el límbico y el cognitivo, que se encuentran dentro de nuestro cerebro, dentro de nuestra bóveda craneal, si le queremos llamar así, para distinguirlo, es importante que como sistema interactúen en armonía. Por eso una y otra vez hablo de la mediación intrapersonal, porque solo así la mediación puede convertirse, la conciliación puede convertirse, pero sobre todo la justicia restaurativa, en un sendero que nos permita dar un giro, un cambio en la cultura en la que vivimos. Una cultura marcada, asignada por la violencia, con una connotación necrófila que angustia, pero es una realidad que vivimos día a día. Restaurar no significa reparar el daño, aunque en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias diga, equivale a reparación del daño, que la persona se responsabilice, que formule disculpa, que modifique patrón de conducta, que repare el daño en lo material. Bueno, ingredientes que ya por lo menos nos dan algunos elementos o algunas pinceladas de la justicia restaurativa. Pero la justicia restaurativa va mucho más allá, tiene que ver con el día a día en la relación con nosotros mismos y con las personas que nos rodean. Por ser el epicentro de todos los valores, lo que hace es que en la vida cotidiana nadie aspira a que los conflictos no se manifiesten, porque son consustanciales a nuestra naturaleza. Pero sí esperamos tener los elementos para poder abordarlos, ¿no? y abordarlos constructivamente, aun cuando sean de aquellos que en ocasiones pareciera que nos rasga nuestro estómago o el corazón por el daño que sin producirnos a nosotros produce a otras personas. Sin utopías, pero con los pies bien puestos sobre la tierra, debemos nosotros reflexionar sobre cuál es el alcance de la justicia restaurativa. Si nosotros entendemos que la justicia restaurativa puede ser instrumentada por los compañeros que me antecedieron, porque la justicia restaurativa hunde sus raíces precisamente en las comunidades ancestrales, porque a excepción, para ser objetivos, de la inequidad de género que ha permeado a las culturas ancestrales, a las culturas originarias, a las culturas indígenas del mundo y particularmente también de México, ellos han desarrollado formas alternativas a la del procedimiento penal tradicional que implicaron e implican que nosotros ahí tenemos un manantial de sabiduría milenaria del cual aprender. No cuestiono el nuevo sistema de justicia, porque siempre uno construye para bien, pero siempre es perfectible lo que se construye. Sí cuestiono que se haya generado un nuevo sistema de justicia, como si los procesalistas mexicanos fueran analfabetas, como si Sergio García Ramírez, entre otros, fuera una persona que ignora todo lo que desde el derecho patrio se pudo hacer, incluso en el tema de la oralidad. Porque bajo ningún ángulo considerado admisible que ha tenido que ser USAID o CEJA o ABA, por sus siglas,
en inglés, quienes establecieron las reglas del juego, del rumbo del sistema de justicia penal en México. Estuve en la comisión que elaboró el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales. Los rostros, todos me fueron desconocidos. Algunos los había encontrado en algún estado de la República impartiendo justicia o procurando justicia. Sí miré rostros de personas que no eran de nuestro país, clave en todo lo que se instrumentó. Este es un tema que no puede quedar en el olvido de la historia del sistema de justicia penal en México. Cada estado se autorreguló, cada estado siguió lineamientos, cada estado escuchó y al final del día, con diferencias más o menos significativas, nos alineamos. Nos alineamos porque factores políticos lo implicaron y después nosotros digerimos esos factores políticos. Ahora tenemos un nuevo sistema que tenemos que cuidar tanto, pero que también necesita cirugía. Y la cirugía mayor no va a ser fácil que se produzca y la va a requerir. Porque si ustedes miran los 4 pilares sobre los que se sustenta y nosotros hiciéramos un análisis a fondo del material con el que fueron construidos, nos vamos a preocupar mucho. Me refiero evidentemente al Código Nacional, a la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, me refiero a la Ley Nacional del Sistema de Justicia para Adolescentes y me refiero también, obvio, a la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones. Contradictorias. El Código Nacional de Procedimientos Penales contempla contenidos que no le corresponden, son propios del derecho penal sustantivo. Es un entrelazamiento de normas que ni incluso gramaticalmente, ni incluso semánticamente dicen, bueno, ¿qué sucedió? ¿Cómo se estaban elaborando estas hipótesis, estas figuras? ¿Quién fue el que incidió de tal manera que produjo una confusión mayúscula? La Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias se refiere a juntas restaurativas. La Ley Nacional del Sistema de Justicia Adolescente se refiere a procesos restaurativos. Y la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones o Penas Privativas de la Libertad se refiere a justicia restaurativa. Y todas suponen que son mecanismos alternativos de solución de controversias. Insólito. La justicia restaurativa no es un mecanismo alternativo de solución de controversias. La justicia restaurativa es una corriente del derecho penal y criminológico, y victimológico, y penológico, y teológico, y etnológico. Es muy compleja para encasillarla por ahí en un artículo. Y eso es muy delicado por el hecho de que el nuevo sistema de justicia se nos dice, sobre todo a ustedes, algunos miembros o integrantes del sistema de justicia, se nos pide que solo el 2% del 100% de los conflictos penales llegue a audiencia de juicio oral. Del jus punendi, ¿qué decir? Bueno, nadie pretende, ¿verdad?, con el látigo responder al fenómeno criminal, pero todos deseamos que el fenómeno criminal, si no puede desaparecer, disminuya significativamente, que no haya factores que dependen de nosotros, que sean los que generen mayor criminalidad. ¿Qué sucedió con Guanajuato hace poco tiempo? Los 3 poderes del Estado en rebelión por lo que toca a los delitos patrimoniales. Ese es un llamado de atención, que no estamos analizando objetivamente la forma básica, elemental, artesanal y rupestre en la que estamos operando nosotros la justicia alternativa, el desconocimiento de la justicia restaurativa o el escaso conocimiento. Solamente 2 estados de la República han tenido una aproximación relativamente seria a la justicia restaurativa. Este estado, que recibió 300 horas de capacitación en justicia restaurativa, contenidos de criminología, de victimología, etcétera,
y el estado de Yucatán. Los demás, hay estados en los que los operadores tomaron cursos de 30 o 60 horas y tienen en sus manos seres que es necesario hacer algo significativo por ellos. La víctima o el ofendido, el imputado o ofensor, el adolescente, la comunidad afectada por el crimen. Son palabras mayores, no es algo básico, no es algo que hoy lo hago y me voy a casa tan tranquila. ¿Por qué? Porque si llegases a un acuerdo reparatorio, ese chico o chica, que puede ser menor o puede ser adulto, si no se modificó el patrón de conducta, aún con el principio de presunción de inocencia porque aceptó participar en un proceso de estas características, va a repetir la conducta. Ese 65% que recién se publica sobre reincidencia nacional, que habrá que ver si está maquillado o no, pues evidentemente aumenta, porque una persona no puede cambiar. Esa es la concepción norteamericana del libre albedrío, una concepción que incluso actualmente permea nuestro país. Fue más fácil para nosotros renunciar a la readaptación social a fines de los 80s y retornar otra vez a la escuela neoclásica. O sea, de la escuela clásica del siglo pasado, no evolucionamos, involucionamos y se entroniza en México la escuela neoclásica. Libre albedrío, pena proporcional al daño causado. Y no les digo más porque ustedes saben. Entonces, desde ese ángulo, la realidad que estamos nosotros experimentando es crítica y es difícil y tenemos que hacer algo para cambiarla. Déjenme decirles de manera muy sencilla, porque necesitamos el qué lo conocemos, el por qué la mayoría de ustedes lo conocen y les pido disculpa porque la mayoría lo conocen y en consecuencia yo no debería repetirlo, pero si alguien no lo conoce para mí es muy importante. Si nosotros nos remontamos al siglo XIX, la escuela clásica, con el gran maestro Francisco Carrara y su programa de Derecho Penal, marca en su momento los principios de la escuela clásica. Mismos principios que son esenciales en Estados Unidos, como decía anteriormente, porque partiendo de la premisa del libre albedrío, entonces la persona, ¿qué debe tener como consecuencia? Negociación, porque le duele el bolsillo, o prisión para que expíe o sufra, y esa expiación o sufrimiento la va a llevar a que cuando obtenga su libertad nunca más reincida. La sola retención o pegarle donde más duele en una sociedad mercantilista, evidentemente, aparentemente eso produce. No somos los Estados Unidos, ni tampoco es cierto que los seres humanos vivamos y disfrutemos plenamente del libre albedrío. La misma Ley Nacional de Ejecución de Penas, cuando alude al tema de la justicia terapéutica, reconoce que el ser humano es un ente biopsicosocial. Y si somos entes biopsicosociales, nuestro comportamiento se produce en razón del entrelazamiento precisamente de estos ingredientes que acabo de mencionar con anterioridad. Esa fue la respuesta que a la escuela clásica del derecho penal le dio precisamente la escuela positiva el mismo siglo antepasado. Con Garófalo, con Lombroso, con Ferri y una serie de personajes que incluso en el siglo XX, a principios, personajes maravillosos que no muchos conocemos como Pedro Dorado Montero, etcétera, ¿no? Hablaron de cuál era el rumbo del derecho penal. Y se estableció que, si bien es cierto, una llama por ahí en el interior de nuestro ser nos permite todavía experimentar que decidimos a través de un proceso complejo de pensamiento, en realidad en la vida cotidiana estamos determinados por factores de distinta índole, factores genéticos. Ese momento maravilloso de apareamiento del óvulo por el espermatozoide, ¿no? La vida peristática en la matriz de nuestra madre, que también, así como es maravilloso, así también llega en ese apareamiento una serie de ingredientes que pueden tener con una discapacidad física o pueden tener con una discapacidad en nuestro cerebro que puede ser no perceptible y que nos incline a la conducta criminal.
o nuestra madre que ingiere alguna sustancia alteradora de la mente, y nosotros también hacemos lo propio. Ahí está el feto, alimentándose, viviendo todo lo que vive la madre. Y cuando nos alumbra, esos primeros años de vida que en buena medida determinan nuestro comportamiento futuro, ¿verdad?, son influencia del mundo circundante. Y así crecemos. Y cuando nosotros decimos que ejercemos libertad porque hacemos un proyecto de fin de semana, si nosotros ahondáramos en ese proyecto de fin de semana, no es más que la repetición de un patrón de conducta esperado de nosotros mismos, aunque no sea antisocial, aunque no tenga connotación criminal. Por ello es muy importante distinguir entre la escuela clásica y libre albedrío. ¿A quién mira la escuela clásica? Mira a la sociedad. Y con el delincuente pretende producir un ejemplo doble de intimidación genérica e intimidación específica. Mira las consecuencias duras, extremas. Ahí está Juan. Miren todos, eso les puede suceder porque aquí están las consecuencias. ¿Correcto? Esa corriente que mira a la sociedad, que se ensaña con el delincuente, reaparece con la escuela neoclásica, los 90 y hasta el día de hoy. ¿O no les parecen inusitadas penas a ustedes como la de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que contempla de 40 a 80 años de prisión y se da en algún supuesto que necesariamente se va a dar en ese supuesto de 2 o más personas, etcétera, de el doble de 60 a 100 años de prisión? O sea, en primer lugar, el despropósito de la lógica en el proceso vital del ser, y posteriormente el hecho de considero que de esta manera disminuye la criminalidad. Nunca ha disminuido la criminalidad en ningún país por la elevación de las penas, porque el delincuente se solapa en la impunidad, se solapa en la corrupción, se solapa en la suposición de que a él no le va a pasar, le va a suceder a otro. Entonces, todo lo que se haga desde el margen de la escuela clásica o neoclásica, mejores patrullas, mejores elementos para investigar, penas más altas, etcétera, al final del día no va a corregir la plana. Sin embargo, es necesario que exista un derecho penal que contemple consecuencias para quien da el paso al acto criminal. Con la escuela positiva, que no se divorcia de la escuela clásica, se produce una sinergia. Y en esa sinergia se comparte una visión distinta. Y en México el movimiento arranca a fines de los 60, con todo este movimiento que incluso se desarrolla como primer experimento en el Estado de México, aquí en Toluca, ¿no? Se trae y se desarrolla toda esa concepción de readaptación con equipos clínico-criminológicos, ¿no?, con expertos que nunca los tuvimos en psicología criminal, en psiquiatría criminal, en medicina vinculada al fenómeno criminal, etcétera. Y entonces, claro, ¿a quién se mira en escuela positiva? ¿De quién se ocupa la escuela positiva? Del delincuente, para que retorne a la sociedad sin riesgo, con un riesgo mínimo que reincida. Bien, tenemos una escuela que se preocupa por la sociedad, una escuela que se preocupa por el delincuente y la víctima. Necesitábamos una corriente de pensamiento, una escuela que se preocupara y se ocupara de la víctima. Nada más que algo muy importante: ¿quién es víctima y quién es victimario? En principio, la víctima o ofendido lo es el que resiente el daño directo. Y entonces, ahí aparece en escena la justicia restaurativa en materia penal como corriente o modelo, o como escuela de pensamiento jurídico penal. Justicia restaurativa en materia penal. Entonces, ¿cómo vamos a minimizarla a un mecanismo alternativo? Por favor. O sea, dale la connotación que le corresponde. Y ahorita les voy a dar a ustedes el sustento, y no es porque yo lo digo, sino el sustento de lo que les estoy comentando. Pero bueno, entonces tenemos 3 escuelas que ¿qué van a hacer? Pues tienen que vivir, convivir entre ellas. Ninguna se excluye, pero todas aportan. Pero aportan en la jerarquía que tienen. Porque en la justicia restaurativa en materia penal, importa la víctima como víctima, importa el delincuente como victimario víctima, e importa la comunidad también
como generadora de la criminalidad y como víctima de la criminalidad. O sea, todos importan en la justicia restaurativa. Por eso es que la justicia restaurativa tiene un enorme espacio, mucho más allá del penal. Porque si hay una estrategia de prevención etiológica del crimen, de prevención primaria del crimen, es tangible la justicia restaurativa. Cuando se hace justicia restaurativa en una comunidad, en un barrio, cuando se hace justicia restaurativa en una escuela, cuando se hace justicia restaurativa en contextos de conflictividad como una prisión, estamos nosotros precisamente abordando en el tema de las relaciones interpersonales y grupales las causas por las cuales las personas se desvían y actualizan ilícitos, salvo los supuestos excepcionales de personas atrapadas en una psicopatología genética, ¿no? Que las hay indudablemente. Que pueden nunca dar el paso al acto criminal, claro, depende del entorno. Y que no tenga ninguna patología genética, ¿lo puede dar? Claro que sí, depende del entorno, porque el entorno potencia, inhibe o desencadena. Entonces, bueno, algunos llegamos al mundo en mejores condiciones para resistirnos al fenómeno criminal, otros en mayor desventaja, pero al final del día todos tenemos de alguna manera, en este momento en México, todos somos víctimas. Somos víctimas potenciales, ¿por qué? Porque sentimos y experimentamos el riesgo de convertirnos en víctimas reales. Es la victimización social que produce el aumento de la criminalidad, que produce la incertidumbre, que produce la inseguridad ciudadana, que coloca en tela de duda la razón de ser de la existencia del Estado. Si bien es cierto, el Estado tiene 1000 tareas que realizar, la primera de las tareas es la seguridad ciudadana. Si el Estado falla en la seguridad ciudadana, trae un problema grave de legitimidad. Y entonces, en ese sentido, ¿verdad?, si en algún espacio en este país debiera ser inmaculado el servicio público, es en el de la seguridad ciudadana. En ocasiones he dicho yo, y le he dicho a personas de poder que deciden, les he dicho, en cualquier lugar, no porque yo esté de acuerdo en que algo se haga indebidamente, pero algo que deben mantener cuidado, bajo ningún concepto, la más mínima manifestación de corrupción es el ámbito de la seguridad. Y lamentablemente, quien es el rostro visible del servicio público no somos nosotros, no es el servidor público de jerarquía, es el policía. Nada más que hay una circunstancia, a como veo al policía, veo a los demás. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Tiene que ver precisamente con el hecho de que el cambio de percepción ciudadana se asocie a un también cambio no solo en la cultura en general, sino en la subcultura del servicio público y también en la subcultura ciudadana. Al final de cuentas, entre todos hacemos una cultura positiva. Entonces, aquí lo más importante es que nosotros veamos que cuando hablamos de corrientes del derecho penal, cuando hablamos de corrientes de la criminología, cuando hablamos de corrientes de la victimología, y no voy a referir a otras más, estamos hablando nosotros de escuela clásica, escuela positiva. La escuela clásica es el enfoque represivo. Ustedes cuando han leído libros sobre justicia restaurativa o han leído algún documento en internet, lo primero que encuentran es diferencias entre justicia represiva y justicia restaurativa. En cualquier manual, por elemental que sea, van a encontrar las diferencias. Eso habla de la jerarquía. O sea, justicia restaurativa y en todos los elementos de la justicia penal lo correlacionan con represivo esto, restaurativo esto, represivo esto, restaurativo esto. Para que ustedes miren nada más la dimensión de lo que significa la justicia restaurativa. Ahora, tiene enfoques que no, obviamente me tardaría días hablando, ¿no? Pero tiene enfoques muy relevantes. El enfoque teológico es muy importante. ¿Y por qué es muy importante? Porque históricamente han sido los que han ido construyendo un marco, aunque tenga ahí una inestabilidad, porque es un tema que tiene que ver con religión, teórico de la justicia restaurativa. Porque la justicia restaurativa como movimiento arranca en los años 70
y quien ya formalmente, o sea, históricamente ha existido, pero formalmente ya como algo que va tomando cuerpo y ya tiene interés en la materia penal y se empieza a desarrollar en otros ámbitos ya como política de Estado o ya como tema que tiene que ver con organizaciones de la sociedad civil, la justicia restaurativa emerge primariamente de la teología. Y no me voy a referir a la percepción católica de Cristo mediador o Cristo y todos los elementos de justicia restaurativa que se contemplan en la Biblia. Me voy a referir objetivamente a los menonitas. Los menonitas están asentados en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra. Y ellos tienen una visión, se separaron en el siglo XVI de los anabaptistas, después del divorcio de la iglesia con Lutero y con Calvino. Ellos aparecen en escena y en su esencia, para ellos, el sentido de vida está en razón de cómo tú estás en paz contigo y en paz con las personas con las que interactúas. Y por eso fue que aquel famoso suceso que marca la justicia restaurativa para adolescentes en Kitchener, Ontario, Canadá, es como un referente histórico donde empieza ya a cobrar vida y se va empezando a generalizar en otros países. España tiene sus experiencias a principios de los 90, etc. Pero lo importante es el hecho de que cuando nosotros miramos el soporte que tienen a través de Howard Serr y otros expertos en justicia restaurativa, todos ellos son menonitas. Todos son profesores de la Universidad de Virginia o de la Universidad de Ottawa. Son profesores menonitas. Ellos traen una visión teológica de las relaciones humanas, y en la visión teológica de las relaciones humanas, una de sus estrategias de construcción de cultura de paz en general, no nada más en materia penal, es la justicia restaurativa. ¿Queremos nosotros dimensionar la justicia restaurativa? Una alternativa puede ser, ¿por qué no?, la teológica, porque incluso, ¿verdad?, personajes como el que acabo de mencionar están en foros de todo el mundo, en primer espacio, hablando de justicia restaurativa, aunque yo tengo diferencias marcadas en relación con su concepción, pero otra de las más relevantes, las más significativas, compartimos, o sea, lo que es la sustancia está compartida. Otro enfoque muy rápido sería el enfoque criminológico. Y el enfoque criminológico pues, se puede mirar desde distintas ciencias, la psicología, la sociología, etc. Y miren ustedes cómo, por ejemplo, desde el margen de la sociología, podemos tomar una cultura de los 40 del siglo pasado, que es la sociología estructural funcionalista, particularmente las teorías de Robert Merton y Marshall Clinard, ¿no?, que hablan de la anomia o comportamiento desviado y que nos señalan cómo una sociedad, ¿verdad?, establece vías para alcanzar lo que en las sociedades que vivimos como la mexicana, que es el éxito material, el bienestar económico, el consumismo, son esenciales. Por eso hay tanta criminalidad, porque en México estamos alienados en valores relativos que tienen que ver con el tener y no con el ser. Pareciera trasnochado lo que les digo, pero está vigente aún en este momento en el mundo. Y no estoy cuestionando el sistema capitalista, estoy cuestionando, eso sí, la forma en que en México está operando el sistema. Porque en México tenemos un mundo de personas que viven en condiciones infrahumanas y que, claro, al final del día no es que por ser pobres cometan delitos, pero sí son fácil presa de las adicciones y después ya como adictos son fácil presa de la comisión del delito. Entonces, esta teoría en la que no voy a ahondar es una teoría que para la justicia restaurativa es importante al momento de trabajar en procesos restaurativos. Otra corriente es la de la psicología cognitiva. En este momento campea en el mundo la psicología cognitiva. Es la reina de las psicologías en este momento. ¿Y por qué? Precisamente porque la psicología cognitiva asocia comportamiento prosocial o comportamiento antisocial. Y el comportamiento prosocial o antisocial depende ¿de qué? Depende de habilidades cognitivas, que son inherentes a todos nosotros. Autocontrol o no, metacognición o no, pensamiento creativo o no, juicio crítico o no, habilidades comunicacionales como la asertividad, la empatía o no, conciencia de la víctima y una serie de elementos que existen que, bueno, es otro camino. Lo que quiero con esto decirles a ustedes es cómo todos estos caminos van embonando en una escuela, en una corriente y no en un mecanismo alternativo de solución de controversias perdido. Pero quien nos puede dar el aval fundamental a nosotros es la Organización de Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de Organización de Naciones Unidas y estamos hablando de un ente que agrupa intelectuales de distintos lugares del mundo.
y les asigna tareas. Y en 1985, en el congreso llevado a cabo en Milán, en Roma, sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente, aparece una declaración de principios básicos de víctimas del delito y del abuso de poder. Y en el contenido de esos cuantos artículos, en el 7º se establece la aparición, que todavía no es justicia restaurativa, de mecanismos alternativos, como la mediación y la conciliación. Pero ahí nace ya el tema de que los seres humanos podemos por nosotros mismos encontrar solución a nuestros conflictos. Pero la solución al conflicto no es el conflicto superficial, no el conflicto que manifestamos, sino la conflictividad interna que nos desestabiliza y que genera desestabilización en las personas con las que nosotros nos relacionamos. Entonces, Organización de Naciones Unidas avanza y el año 2000, Kofi Annan manifiesta ya después del 10º Congreso de Naciones Unidas, ¿verdad?, llevado a cabo en Viena, Austria, manifiesta que la justicia restaurativa es un modelo penal y criminológico y asigna tarea a expertos que tras 2 años generan un documento muy importante y del que erráticamente se nutren algunas personas que quieren trabajar sobre justicia restaurativa, que son los principios básicos de justicia restaurativa en materia penal. Pero ahí lo interesante es que se habla de justicia restaurativa y bajo la sombrilla de la justicia restaurativa se habla, son procesos restaurativos, la mediación, la conciliación y las reuniones restaurativas. Ahora resulta que es como es una corriente y está claramente establecida, no tanto por el secretario general, sino por los principios básicos, pero en 2005, en el 11º Congreso Mundial Internacional de Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, ya hay una consolidación y se habla claramente de cuáles son los procesos restaurativos. Y es que tenemos que distinguir, ahorita lo vamos a ver, de justicia restaurativa desde el margen sustantivo y justicia restaurativa desde el margen procesal. Entonces, son procesos restaurativos, la mediación, la conciliación, las reuniones restaurativas, los círculos restaurativos y cualquier otra forma de proceso que tienda a o que pretenda restaurar, sanar, cicatrizar heridas psicoemocionales generadas por el conflicto, en este caso específicamente por el conflicto penal. Y entonces se construye un documento sin el que nosotros no podemos comprender desde el margen de Organización de Naciones Unidas qué es la justicia restaurativa, que es el Manual de Justicia Restaurativa que se publica el 2006 y que está en todos los idiomas, incluido en español. Nada más píquenle ustedes ahí y léanlo con mucho cuidado, porque si lo leemos superficialmente y nos vamos a lo que nos interesa, no comprendemos el todo, sino comprendemos una parte del todo y la parte del todo no nos permite darnos cuenta de ese diamante que tenemos en la mano. Desde el margen de la Organización de las Naciones Unidas, la justicia restaurativa es una respuesta evolutiva al delito que respeta la dignidad y la igualdad de las personas. La justicia restaurativa promueve el entendimiento y la armonía social mediante la recuperación de la víctima, del ofensor y de la comunidad. La justicia restaurativa habilita a la víctima o ofendido, al ofensor y a la comunidad para que juntos trabajen sobre las raíces, las causas, los factores que generaron el conflicto. La justicia restaurativa entiende que el delincuente ha obrado dañinamente, que es victimario, pero que también el victimario es víctima y hay que trabajar con él. Y lo mismo con la comunidad. Entonces, a la justicia restaurativa le compete que el victimario supere su condición de victimario, que la víctima supere su condición de víctima, que la comunidad supere esa condición de incertidumbre que le genera la criminalidad en los espacios de convivencia. Pues entonces no es un procesito más, ¿verdad? Si las mismas normas a las que he hecho alusión con anterioridad en algunos puntos dicen atender, gestionar las necesidades de la víctima o ofendido, del ofensor, de la comunidad, reintegrar a la víctima, al ofensor, a la comunidad,
reconstruir el tejido social. Es demasiado intenso. No le dejen entonces así, no le den el tamaño de un proceso más perdido y le den una denominación como Junta Restaurativa en una ley nacional que tiene todas las pretensiones y más que la que tenía el modelo de la escuela positiva, que era precisamente el resocializador, el readaptador. Entonces, si le corresponde por la generación de este nuevo sistema y porque se pretende y está sucediendo ya que estos acuerdos reparatorios, estos criterios de oportunidad, estos acuerdos reparatorios, estas suspensiones condicionales del proceso, estos procedimientos abreviados y después en sentencia una serie de elementos que están asociados a la libertad condicionada, a la libertad anticipada, a la preliberación, a la sustitución de pena privativa de la libertad, a la preliberación por razones que tienen que ver con políticas penitenciarias, ¿no? Y en el caso de los adolescentes también, ¿no? Asociándola como un mecanismo alternativo de solución de controversias, colocándola a la par de la mediación. No, la mediación tiene ámbitos de aplicación. Y la justicia restaurativa usa la mediación como uno de sus instrumentos. En ese sentido, yo difiero de Howard Serr, pero no soy el único. Y claro que tengo los elementos y tengo un libro por ahí que algunos de ustedes me dijo que lo publicaría, y bueno, no sé a quién dárselo el libro, porque es un libro en el que planteo todo el sustrato para que se reforme el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero bueno, aquí lo importante es el hecho, y es lo que más me importa a mí, es que nosotros dimensionemos qué sucede en los acuerdos reparatorios en la vida real, por lo que toca a delitos de querella o defectos o de factores similares o que admitan perdón del ofendido, delitos culposos, delitos patrimoniales de contenido, delitos patrimoniales sin violencia en las personas, que son muchos delitos, que hasta antes del nuevo sistema operaban y decían, espérame, es violencia, las cosas fueron las circunstancias. Entraste a casa, robaste y bueno, como encontraste lo que había por ahí, pues no abriste la recámara, etcétera. O sea, pero bueno, como la escuela neoclásica establece que la pena que se impone debe ser proporcional al daño que se causa, ¿no? Y eso lo encontramos claramente en la Constitución, en la reforma de 2008, y lo encontramos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Bueno, pues es la visión represiva neoclásica de que a consecuencia mayor, pena mayor, a consecuencia menor, pena menor. Entonces yo sí la asalto, ¿no? Y me da usted su monedero y usted trae 4,000 pesos, bueno, si me capturan, me salvo. Pero si usted trae 7,000 pesos, no me salvo. Entonces, ¿qué tiene que ver? O sea, el tema de las cantidades, ¿qué tuvo que ver? O sea, no, si yo le disparo a cualquiera de ustedes y le rozo la oreja, entonces, bueno, hay un criterio de oportunidad que establece que si es insignificante el daño al bien jurídicamente tutelado, procede el criterio de oportunidad. Por favor, o sea, un rozón, pues qué bueno que tenía mala puntería, porque si no hubiera sido por eso, pues entonces mi intención, que era la de matar, no cuenta, porque está el resultado, es la escuela clásica convertida en neoclásica, pues, que es la que tenemos ahora en todo su esplendor. Hay una contradicción, hay una colisión, porque por un lado estamos apostando al derecho penal de intervención mínima, creando un montón de figuras como la justicia terapéutica y todo lo que hemos generado, y por otro lado estamos como fieras aumentando penalidades inusitadas, inconcebibles, ¿no? Obviamente sin pensar ni remotamente en que la persona puede experimentar un cambio, con lo cual somos una sociedad fracasada. Ahora, ¿por qué fracasamos? No fracasamos nosotros porque no haya condiciones para producir cambios en patrones de conducta. Fracasamos porque los operadores del sistema no están haciendo la tarea como se debe. No estamos tendiéndole la mano al victimario víctima. Cuando escuchamos sus historias de vida, nos damos cuenta de por qué están como están y dónde están. Claro que también puede ser un criminal de cuello blanco y ser el hombre más rico de México. Lo que pasa es que, bueno, pues en una sociedad como en la que vivimos hay inviolabilidad. No hay inmunidad ni hay fuero, hay inviolabilidad como excepción al principio de igualdad de la ley penal. Claro que la hay, nadie puede dudar de eso. En México por lo menos y en el mundo también. Nada más que es más artificioso, más complejo, pero bueno, se salen con la suya. El tema que tiene que ver con este tema de la diferenciación, que también es muy delicado, y que al final de cuentas hay inviolables, hay inmunes,
Y hay quienes, por situaciones minúsculas, se ven envueltos en una situación crítica en lo que toca a sus derechos fundamentales. Pero lo importante es que nosotros, lo deseable sería que el que la hace tenga una consecuencia. Y no que la pague, pues. Ya estamos en un sistema en el que la hace no la paga. Pero entonces si no la va a pagar, entonces que tenga un efecto bienhechor. Si el acuerdo reparatorio se va a llevar a cabo, que sea con enfoque restaurativo, que la mediación sea con enfoque restaurativo. ¿Se puede? Claro. Hay 4 modelos de mediación en el mundo. Está el de Harvard, que es el enfoque de la satisfacción o mediación colaborativa. Está el de Estados Unidos también, de California, de Sarah Cobb, que es el circular narrativo. Está el enfoque transformativo también de California, que es un enfoque que sí aplica para la mediación y la conciliación con enfoque restaurativo. Y está el modelo de mediación asociativa, que como yo lo construí, pues entonces, no, pues sí, es mexicano, no, pues mejor lo cogemos otro, ¿no? Es el único modelo que tenemos mexicano, más o menos, que curiosamente, como me pasa en Sonora con México, me pasa en México con el extranjero, ¿no? O sea, lo están aplicando en Argentina, lo están aplicando en Brasil, pero en México algunas personas como que se aproximan. Y es que lo leen, ¡ay, qué pesado está esto! Oye, pues, ¿qué alta me pone la vara el doc para hacer mediación asociativa? Pues sí. Si no quiere hacer mediación asociativa en otros contextos, por lo menos en la familiar, que es tan relevante, por el tema de género y otros factores, y en la penal, hazlo, porque te da los elementos, las herramientas para que lo hagas con enfoque restaurativo. Utiliza mediación transformativa o emplea mediación asociativa, que son las pertinentes para ello. Igual conciliación transformativa, conciliación asociativa. Y claro, también están los procesos que deseemos generar al respecto. ¿Cuál es la definición que yo he generado de justicia restaurativa? La justicia restaurativa es un sistema democrático del derecho penal de intervención mínima que promueve la paz social y en consecuencia la armonización de las relaciones intrapersonales e interpersonales dañadas por la comisión del delito mediante la solución, o sea, que opera mediante la solución autocompositiva a través de atender las necesidades de los protagonistas directos e indirectos del conflicto. Reinsertar socialmente y evidentemente recomponer el tejido. ¿Se puede? Claro que se puede. En sinergia, mientras se está trabajando en el sistema de justicia penal, se está trabajando en la prevención del crimen y de las conductas antisociales en los municipios, en los barrios, en distintos lugares, como una política de Estado, una macropolítica del Estado, en la que tienen que aparecer, ¿qué instituciones? Pues las instituciones vinculadas con la familia, con la escuela, con la comunidad. Y después, ¿quién más? Bueno, las instituciones encargadas de administrar justicia. ¿En qué temas? En los que sigo hablando. ¿Y en dónde priorizo? Pues en el mercantil tal vez no sea relevante. En el civil, tal vez sí, no en algunos supuestos. Pero en el familiar y en el penal, indudablemente. Y es ahí donde nosotros podemos generar el cambio. Yo lo que pretendo y quiero es que cruce transversalmente la justicia restaurativa todas las alternativas para que el derecho penal nosotros estemos tranquilos, que renuncie a su esencia, el jus punendi. Y no me refiero al jus punendi como el jus que busca pena, sino el jus que busca consecuencias a quien dio el paso al acto criminal. Y entonces la justicia restaurativa, ¿no?, contempla, así como los planes de los que se habla en la Ley Nacional de Ejecución de Penas, contempla no solo el tema de la reparación material del daño, contempla cómo voy a satisfacer necesidades de los protagonistas del conflicto. La víctima y el ofendido tienen necesidad de respuestas, de reconocimiento, que es muy potente por el tema de la revictimización en muchos órdenes, de seguridad, de reparación. No hay duda si quiere su reparación, pero la puede tener no solamente en dinero, sino en distintas ópticas, considerando que la mayoría de las personas que son capturadas son personas de condiciones socioeconómicas muy bajas. Como si fueran los únicos, o sea, como si en ciertos sectores socioeconómicos hacia abajo se cometieran delitos y hacia otros lados no. Y los grandes cracks del imperio norteamericano, los grandes cracks del imperio ruso, del imperio inglés, etcétera, ¿a qué se deben? A criminalidad de cuello blanco.
tocados a lo mejor un caso excepcional, porque las circunstancias, los factores lo determinaron, un poco lo que se llama en México el canibalismo político, ¿no? Cuando se utiliza la política para alguien que hace algo, lo elimino a través de consecuencias, porque como tiene tanta cola que le pise, ni siquiera tengo que voltear, nomás hago así y ya se la pisé. Entonces aquí el punto es en esencia, el victimario el ofensor tiene necesidades. Tiene necesidad de comprender, para empezar. O sea, de comprender que ha hecho mal. Es que depende de cómo nos criamos y dónde nos criamos. Cada uno de nosotros somos distintas historias de vida. Y desde el idealismo subjetivo, el mundo existe en la medida en que cada uno de nosotros existimos. Y no existe si no existimos. ¿Por qué? Porque cuando nos morimos nos llevamos el mundo que nosotros construimos, no el otro que está afuera. Entonces cada quien tiene historias de vida y a algunos nos ha ido bien, ¿no? Hemos transitado bien, no hemos tenido grandes conflictos, hemos podido organizar nuestra vida, ¿no? Ser de alguna manera artífices de nuestro constructo en la vida comunitaria, pero otros no. A mí la primera nalgada que me dieron fue para que soltara el llanto, para que respirara. ¿A cuántos la primera nalgada se las dan? Como una manifestación de violencia y maltrato. Son muchos. Entonces, si nosotros no entendemos que el ofensor es victimario, tenemos problemas, pero también si él no comprende que también debe cambiar, tenemos problemas. Entonces no es que te voy a llevar así, ay, mira, y cometiste un delito. No te me vas a ir. No te voy a imponer una pena de prisión. No voy a partir del artificio que tiene un gran peso de presunción de inocencia, aún con la flagrancia. Voy a partir del punto de que tú, desde el momento en que te estás acogiendo a una institución, como pueden ser las que se regulan, el criterio de oportunidad, repito, los demás, ¿no? En ese momento tú debes comprometerte no solo a pagar la reparación material del daño, sino a trabajar contigo para que comprendas lo que hiciste, el peso, las consecuencias, el daño que ocasionaste, no el daño material, el daño psicoemocional, que no solo le generas a la víctima directa, sino a tu barrio, y dependiendo de la cantidad de delitos, a una ciudad completa, o a un estado completo, o a la nación completa, como con el crimen organizado. Entonces, claro, desde el hombre más rico de este país, si es que comete algún ilícito, hasta el narcotraficante más poderoso de este país, si es que ya fue capturado, porque a lo mejor ha sido muy habilidoso y han aparecido otros en escena, necesitan y requieren ellos de cambios. La historia, por ejemplo, me voy a referir a los que cometieron un delito, si no me puedo meter en un problema legal, pero la historia del Chapo Guzmán, ustedes busquen la historia, y es una historia, él nace en un ambiente totalmente natural en lo que toca a la comisión de ilícitos contra la salud. Es el mundo en el que nace, en el que cría, en el que crece, y es el mundo que conoce. Es como ustedes pregunten a un médico sobre derecho, o a un ingeniero sobre astronomía. Pues probablemente es astrónomo, ¿no? Pero dependiendo de la profesión, son mundos completamente distintos. Por ejemplo, ahorita me decían, el doctor Pesqueira es esto. ¿Para quiénes? Para ustedes. Para algunos, o para la persona que me mencionó. Pero ¿para cuánto ni siquiera existo? Yo no doy conferencias sí lo he hecho sobre otros temas, ¿no? Pero regularmente no conferencias a personas que están en otras disciplinas distintas a la de uno. Es el mundo de ellos, vaya pues. Entonces, a lo que me refiero básicamente es al hecho de la importancia que tiene que nosotros entendamos, comprendamos todos los factores que concurren para que una persona se involucre como activo de un delito, y por qué es importante desactivar esa inclinación mórbida que puede tener factores, que siempre son factores que se concatenan, como lo dice el legislador en la ley nacional que les mencionaba, biopsicosociales. Entonces, si nosotros tenemos clara esta circunstancia, que comprenda, que se responsabilice, pero sobre todo que modifique sus patrones de conducta, entonces vamos encaminados. Entonces, en un proceso restaurativo, el que sea, no va a concluir el proceso con las sesiones. No, hay plan, hay compromisos en el documento que se firma de estudiar o de someterse a tratamientos de adicciones o de someterse, para acabar pronto porque no tenemos tiempo, amplíen las que quieran,
a las condiciones para obtener la suspensión condicional del proceso, que son 14 enunciativas. Amplíen esas, y entonces esas mismas, más las que ustedes consideren pertinentes, y obviamente cuando yo consideren pertinentes colocar sobre la mesa en procesos restaurativos o generar que se produzcan en la mesa en procesos ya más complejos como el de la mediación, donde el trabajo es mucho más complejo porque no podemos nosotros generar ideas, pero hay elementos en mediación asociativa, en mediación transformativa, están las herramientas para operarlo. Entonces, trabajamos nosotros y logramos, si no el cambio, se suspende el procedimiento y el programa a que se compromete la persona en esa junta restaurativa, encuentro restaurativo, reunión restaurativa, conferencia restaurativa o como le quieran llamar, va a ser esencial para que se extinga la acción. La acción no se puede extinguir porque te doy una cantidad de dinero, porque la persona que roba poquito o mucho y roba poquito muchas veces, es una persona que tarde o temprano no solo va a robar poquito, sino va a robar más y se va a envalentonar y va a hacer más. Entonces, como pasó en Estados Unidos, que nadie aprueba a rajatabla tolerancia cero, pero es que realmente la tolerancia no puede generarse en una persona que es víctima, victimario o víctima. Necesita ayuda, no la está pidiendo, pero la necesita. Ya no se la damos a través de la readaptación, démosela a través de la justicia restaurativa. Y entonces te estoy ayudando aunque te duela. O para nosotros no ha sido muchas veces un enorme esfuerzo. Magistrados, jueces, en ocasiones tener que trabajar fines de semana, horas y horas para sacar una resolución, estudiar y estudiar y estudiar, hasta la fatiga y aún así uno tiene que continuar porque al día siguiente tiene algo que hacer, o está uno muy contento. Sí nos gusta mucho el derecho, pero en ocasiones sentimos que nos asfixia. Bueno, pues en el caso del delincuente también él puede sentir que lo asfixia lo que está haciendo y no por eso debe hacer lo que le corresponde para poder retornar a la vida social, para que sea bienvenido en la vida comunitaria. ¿De qué sirve ahora que de acuerdo con la Ley Nacional de Ejecución de Penas, ya no, a excepción de los delitos de delincuencia organizada, de secuestro y trata de personas, ya no puedes expedir tú una constancia de antecedentes penales? Es decir, ya no hay constancia de antecedentes penales para la mayoría de los delitos. Imagínense ustedes un fraudeador profesional, que los hay muchos. O sea, ¿por qué no voy a dar una carta de... Yo soy presidente del Patronato de Reincorporación Social del Estado de Sonora. Tengo 13 años porque desgraciadamente en lo que yo me meto después no me salgo. Pero, y van 3 sexenios y además de distintos partidos. O sea, dicen, mira, de gratis un criminólogo. Y por cierto, en enero obtuve el grado de doctor en criminología también, o sea, ya asumí uno más, pero sobre todo lo hice porque quiero estar al día. Si yo voy a hablar de criminología, tengo que estar al día junto a un joven de 30. Si voy a hablar de sociología, tengo que estar al día con un joven de 30. Los años no me pueden empezar al punto de quedarme en el pasado. Y entonces, ¿qué significa? Significa que toda idea que yo les plantee, aunque sea rechazable, es una idea que toma en consideración el estado que guarda la ciencia o arte en el momento en que yo lo exprese. No lo que yo estudié cuando me formé como criminólogo, sino que tenía una deuda conmigo y quería hacer el doctorado en criminología. Y por fin, claro, no fue presencial, fue en la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que es rigurosa, lo logré después de varios años y ya quedó. Pero todo esto tiene que ver con no con el amor al delincuente, como ser humano, como Pedro Dorado Montero lo expresaba en el derecho protector de los criminales, ¿no? Sino porque realmente encuentro que todo ser que va a experimentar sufrimiento, y ese sufrimiento es consecuencia de su historia de vida, me pega muy fuerte. Algunos de ustedes conocen que tengo obras sociales de niños maltratados o que han sufrido violencia, niños de la calle, niñas de la calle, muchachos de los que estaban acá en Zamora, Michoacán, en la gran familia de Zamora, Michoacán, que me llevé para Hermosillo, ¿no? Ahora estoy por terminar en un par de meses Villa Paraíso, que es un pueblo para ancianos, Ciudad de los Niños, que es otra obra muy bonita, etc. O sea, soy una persona muy congruente con lo que estoy diciendo y lo que estoy haciendo. Y eso para mí es importante para que cuando yo hablo, no estoy hablando porque se me ocurrió, o no estoy hablando porque pensé que eso era de esta forma o de la otra. La comunidad en la justicia restaurativa, la comunidad es muy importante. La comunidad también tiene que comprender por qué pasa lo que sucede en su barrio. Porque hay barrios criminógenos. Hay barrios en los que lamentablemente el la Ciudad de México es la ciudad que tiene más casos de madres jefas de familia. Sonora es el segundo lugar per cápita. Entonces, imaginen ustedes nada más
todo lo que implica, todo lo que significa barrios en los cuales, ¿verdad?, la madre tiene que salir a trabajar, dejar a sus hijos en casa, no tienen con quién más dejarlos. En el norte, gente que migra del sur al norte, hay colonias completas donde el jefe de familia es la mujer y deja encerrado al niño o niña, por eso en ocasiones hay incendios y mueren, por ejemplo. O por eso también el niño es expulsado a la calle. Compra una casa de Infonavit, ¿cuántos metros tiene? Hay hasta de 60 metros, señores. 60 metros para una casa, y una mujer que lamentablemente ha parido 4 o 5 hijos, ¿en qué condiciones pueden vivir? Los expulsa a la calle. Y resulta que la calle no tiene alternativas de ocio creativo, sino que es contaminante. Y ahí se va construyendo. Entonces, por eso la comunidad es importante que sepa, el miembro de la comunidad que participa en procesos restaurativos, ese líder comunitario, ese sacerdote, ese director de esa escuela, es importante que participe en los procesos restaurativos, para que comprenda, para que entienda, para que piensen en colectividad qué hacer para no ser el barrio con más índice de criminalidad en una ciudad. Pero también, para ello, tiene que, en ese proceso, entender que hay que aportar, obvio, junto con el Estado, en alternativas de ocio creativo. Y por último, también en estrategias de prevención del delito. No organizándose con armas para matar, no, organizándose para que no pase lo que está sucediendo. Y eso no es sencillo, es muy fácil expresarlo. Cuando uno está en ese barrio, bajo esa tensión extrema, ¿verdad?, en lo único que piensa es en lo nada que tiene, que le costó tanto tener. Entonces, es otra realidad también, a punto de convertirse en delincuentes o convertidos en delincuentes, como las personas que han privado de la vida después de haber cometido un delito grave o no grave, pero que ya estaba hastiada la comunidad de las personas con ese perfil. Es importante que la comunidad sane, es importante que el delincuente sane, es importante que la víctima u ofendido sane. Por eso, el proceso de la sanación es la justicia restaurativa. Y por eso yo los invito a ustedes a que ahonden en el tema, ya que es el Estado que he observado tiene más interés de toda la República Mexicana en desarrollar no solo los métodos alternos de solución de controversias, sino la justicia restaurativa que toma esos métodos y les da enfoque restaurativo y tiene sus propios procesos. Y sobre esa base, revisar esos 4 pilares y decir, señores, pónganse de acuerdo. O es junta restaurativa, o son procesos restaurativos, o es justicia restaurativa. La primera no está correcta porque no es un mecanismo alternativo. La segunda tampoco es correcta porque está dentro de los mecanismos alternativos, porque en la ley de adolescentes se dice, en la Nacional del Código de Procedimientos Penales dice, soluciones alternas y forma de terminación anticipada. En adolescentes dice, mecanismos alternativos de solución de controversias y forma de terminación anticipada. Bueno, por fin, ¿qué es terminación anticipada? ¿El procedimiento abreviado o el acuerdo reparatorio y la suspensión continua del proceso? No, todas son formas de terminación anticipada, incluida el criterio de oportunidad, porque están terminando un procedimiento antes de que se llegue a la audiencia de juicio oral. Entonces, en ese contexto, la invitación, repito, es a que comprendamos, a que entendamos, y los que ya lo tienen claro, qué bueno, y les pido una disculpa por lo ocioso de mi charla, que entendamos que la justicia restaurativa es una corriente de pensamiento, una corriente, una metodología, no es un mecanismo alternativo. Tuvo algún atisbo de aproximación el constituyente permanente, ya para terminar, y Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Cuando el 9 de marzo del año 2007 enviaron su iniciativa, la más importante en materia de seguridad y justicia, aunque habrá que ver ya después cómo la hemos implementado, en su exposición de motivos dice que nace un nuevo sistema de justicia penal, el de la justicia restaurativa por encima de la justicia retributiva. No lo digo yo, lo dice la iniciativa. Y el constituyente permanente manifestó, surge un nuevo paradigma de justicia, la justicia restaurativa. ¿Por qué si se plasmó en la exposición de motivos que la interpretación gramatical del constituyente permanente, porque acogió el constituyente permanente los argumentos que esgrimió Calderón? ¿Por qué el camino tuvo una desviación mayúscula y el Código Nacional
desapareció la justicia restaurativa y las demás legislaciones a las que he hecho mención, ¿verdad?, desmoronaron una corriente de pensamiento y la minimizaron a un punto de convertirla solamente en uno de tantos mecanismos alternativos de solución de controversias. Gracias.